De espectadores que me temo que saben dónde andas. Enseguida damos paso a ellas, pero antes vente un momento que nos vamos a Boquiñeni, David, porque también tienen fiestas. De hecho, hoy es su día grande. Centenares de personas han querido acompañar en procesión al Santo Cristo de la Capilla. Luis, después de la misa baturra llega uno de los momentos quizás más emocionantes, la salida del Santo Cristo. Normalmente se hace siempre, pues ya lo veis las autoridades, que son los primeros que la sacan, y ya se inicia la procesión hacia San Miguel, en recordatorio del año 1864, en el cual, pues debido a una gran sequía, los agricultores pues pensaron en llevarlo allí para ver si así el santo obraba el milagro, cosa que se realizó. Ahora ya pues es subirla ya a hombros y a iniciar la procesión hacia San Miguel, que estará pues a una cosa de 2 kilómetros o por ahí, 1,8 kilómetros o por ahí. ¿Por qué pasa la gente por debajo del Santo Cristo? ¿Qué significa eso? Pues es como una adoración hacia el santo y una manera pues de, normalmente se le pide un favor, alguna gracia para enfermos, en fin, para cosas de particulares o colectivas. ¿Se hace largo el camino? ¿Va bien? Muy largo. Muy largo. Sí. Es 1,5 kilómetros. Ya, pero mucha calor. ¿Cómo se lleva al Santo Cristo? A puro de devoción y de que te guste mucho. ¿Qué siente ahora mismo por dentro? Pues un alivio. Un alivio. Me siento muy bien. Ya a punto de llegar a la ermita de San Miguel, ¿cómo lleva el camino? Pues yo muy bien. Voy mejor descalza que con zapatos, porque hago una promesa siempre al Santo Cristo, pero este año no he podido hacer ninguna promesa. Hace 146 años que obraste el gran milagro de que todos nuestros campos de la sed fueran salvados. Las semillas que sembraron con esfuerzo y con sudor las añoraban perdidas con gran pena y con dolor. Las cobrarán la esperanza volviendo hacia ti los ojos al ver que sonrías, oh Dios todopoderoso, que por un sinfín de años en paz vamos te honrar. Anda, ese es nuestro logotipo. Así te dedicas, ¿no, David? A hacer dibujitos en la arena. Yo me voy a quedar aquí pidiendo dinero a ver si me cojo un sobresueldo a la Victoria, ¿eh? En las playas hemos podido ver muchas veces a gente que hace obras de arte. Yo esto no sé pero si obras de arte. Obras de arte, efectivamente. Hombre, nuestra AA es una obra de arte. El que se inventó este logotipo es espectacular. Sí, es verdad. Debe estar ahora en las Islas Barbados viviendo de los royalties. Bueno, decíamos que la última pista que dábamos del lugar donde nos encontramos es esta arena de sílice, que no lo hemos mencionado. Es una arena especial que cuando nos mojamos, fíjate, yo me mojé hace poco el pie y fíjate